¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Vinicio Rosillo Abarca, profesor de Derecho Penal y de Litigación Oral. Tengo un doctorado en jurisprudencia y ahora postulando a doctor por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, doctor en Derecho. Tengo una maestría en Derecho Penal y Criminología, una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, una especialidad en Derecho Penal. Soy director ejecutivo de la Fundación Académica Poder del Derecho y profesor titular a tiempo completo de las cátedras antes indicadas de Derecho Penal y Procesal Penal, así como también de Litigación Oral. Quiero darles la bienvenida a este primer curso que va a tratar específicamente de las audiencias de formulación de cargos, preparatoria de juicio y juicio. Este evento académico virtual ha sido organizado por la Fundación Académica Poder del Derecho, que tiene vida jurídica desde el año 2017. Está conformada por un selecto grupo de juristas a nivel nacional. También quiero agradecer el apoyo y la colaboración que ha brindado Dosis Jurídica y especialmente a Marcelo Montalvo, ex alumno y gran colaborador, para que este evento tenga éxito, y el éxito que ha tenido se evidencia por la participación de casi 700 inscritos en nuestra plataforma. Quiero saludar a todos los que se han inscrito para este evento, especialmente a aquellos que lo han realizado en el Ecuador, en casi todas las provincias del Ecuador, personas de Quito, Guayaquil, Zamora Chinchipe, Galápagos, Quinindé, Ibarra, Baños, El Carmen, por supuesto de Santo Domingo, Loja, Durán, Chuchufindi, Guaranda, Cuenca, El Empalme, Tena, Santa Elena, Jipijapa, Huaquí, Puyo, La Tacunga, Macará, Montecristi, Salcedo, Napo, Esmeraldas, El Triunfo, El Oro, Celica, Ventanas, Flavio Alfaro, Vinces, Azogues, de todos los rincones de nuestro país, incluyendo Galápagos. También quiero saludar a quienes nos ven desde el extranjero, esto es, aquellos que se han inscrito desde México, Colombia, Perú, Estados Unidos, y todos los que se integran también a esta transmisión en vivo en este momento. Este curso surge con la finalidad de capacitar específicamente en las audiencias que se desarrollan en el proceso penal. En este primer módulo vamos a ver la audiencia de formulación de cargos, y las demás tratan de aquellas audiencias que se ventilan en el escenario de la litigación oral, sin contar con las audiencias de impugnación, por lo menos en este primer curso. Esta formación facilitará que los participantes puedan comprender el ejercicio técnico de estas audiencias, cuál es su propósito, cuál es su finalidad y cuáles son los recursos que debe emplear el abogado litigante al momento de desenvolverse en cualquier rol que le competa en estas audiencias, ya sea en el rol de fiscal o sea en el rol de la defensa. Además, esta capacitación se hará en 4 módulos. Este primer módulo, como les había indicado, tiene que ver específicamente con la audiencia de formulación de cargos, que es una audiencia inicial. En el segundo encuentro se desarrollará la audiencia preparatoria de juicio, sus aspectos técnicos y finalidad. Y en el tercer encuentro vamos a desarrollar la audiencia de juicio,
como los componentes de esta audiencia de juicio, que es por lo menos la más importante en el proceso penal ordinario, son bastante extensos, los vamos a tratar en 2 sesiones. Al finalizar esta presentación, tengo que indicarles que la realización de este curso se llevará a cabo a través específicamente de estas conferencias virtuales. Para las personas que están inscritas además y desean obtener el certificado de superación, se les enviará el material complementario adicional a través de sus correos, y previo a la obtención de este certificado de superación, que tiene el aval de la Fundación Académica Poder del Derecho, rendirán una evaluación que también se realizará de acuerdo a las instrucciones que se remitirá a sus correos electrónicos. Estén pendientes de todas las actividades que estamos realizando a través de la capacitación que lleva la Fundación Académica Poder del Derecho. Este es el primer curso que lo realizamos de manera virtual. En el segundo vamos a tratar específicamente las audiencias que se desarrollan en impugnación, vale decir, apelación, casación y revisión, en la impugnación penal. Esto se les hará conocer oportunamente. Se les recomienda además que para esta capacitación ustedes, de ser posible, cuenten con el Código Orgánico Integral Penal a la mano, es decir, o el Código Procesal Penal de su país, en este caso los que nos están viendo desde el exterior, para que puedan tratar de seguir la secuencia acorde al análisis cotejando con la normativa vigente. Bienvenidos entonces todos. Nuevamente vamos a empezar ya con el desarrollo de este primer módulo. El primer módulo trata específicamente del primer paso que se da en cuanto a las etapas del proceso. De hecho, la primera etapa del proceso penal en el Ecuador se inicia a partir de esta audiencia de formulación de cargos. Vamos a tratar este tema en 8 ejes que ya han sido previamente determinados a través de las redes sociales. Hemos determinado que en cuanto al primer eje de este primer módulo, vamos a concretar el tema de la denominación. ¿Por qué audiencia de formulación de cargos? La audiencia es el escenario en el que se desarrolla la oralidad. La oralidad como instrumento o mecanismo técnico, como sistema procesal, se sustenta a través de la audiencia. El artículo 168, número 6 de la Constitución determina que el sistema procesal en el Ecuador se sustenta sobre la oralidad, en todas las etapas, en todas las diligencias, en todas las actuaciones. Todas las actuaciones, todas las diligencias, todas las instancias, todos los actos procesales deben realizarse a través de la oralidad. Esto significa para nosotros que oralidad es audiencia y que la audiencia es oralidad. El mecanismo para poder realizar el ejercicio de la litigación entonces es un mecanismo oral. Ciertamente, la oralidad supone un conjunto de destrezas que el abogado debe desarrollar. Un conjunto de destrezas que se desarrollan en un escenario sumamente cruel. La oralidad supone que el ejercicio de la litigación se realice de manera oral, a través de la palabra, en una audiencia, estando frente a los otros abogados y estando frente a un público en la mayoría de los casos. La oralidad exige que el abogado esté preparado para litigar, que conozca específicamente cómo debe desenvolverse en cada escenario de audiencia. Cada escenario de audiencia tiene propósitos distintos. Inclusive,
Dependiendo del rol que esté desempeñando el abogado, determina su ubicación en la sala, el momento en el que debe intervenir y qué es lo que debe decir. Todos aspectos son importantes para el abogado considerar al momento de enfrentarse en un escenario de litigación oral. El artículo 560 del Código Orgánico Integral Penal establece que esta oralidad se desarrolla a través de las audiencias. Y son pocos los aspectos que ahí, además en esta norma se determinan en el artículo 60, deben constar por escrito en el proceso. Se limita a su máxima expresión que los actos procesales se realicen por escrito. Se pretende entonces que el escenario que ocupe a los abogados litigantes sea la audiencia. Diremos que, en estricto sentido, la audiencia es el momento principal que ocupa el trabajo de un abogado litigante. Esta audiencia tiene características importantes, porque debemos saber, como lo vamos a ver en este curso y en estas charlas, quiénes pueden intervenir en estas audiencias, cuándo deben hacerlo, cuáles son las atribuciones que cada uno de los intervinientes tiene en estas audiencias. La audiencia exige no solamente preparación, sino también estrategia. Y estrategia no es otra cosa que saber lo que debemos hacer y también saber lo que debemos no hacer. Esto es importante, porque la estrategia supone saber qué hago, en qué momento lo hago y qué debo renunciar y qué no debo hacer. Estos dos aspectos son parte de la estrategia, como vamos a ver en el octavo eje que nos corresponde al tratamiento en esta clase. Teniendo claro entonces que el escenario de litigación es la oralidad, esto es, la expresión de la palabra como mecanismo de producción de información. Esto es la oralidad. Hacer uso de la palabra para producir información que interesa en el proceso. En este sentido, entonces, la audiencia de formulación de cargos supone que el fiscal, y en este caso los demás sujetos procesales, llámese víctima, personas sospechosas hasta ese momento, se encuentren presentes en una audiencia ante el juez, para que se decida sobre una situación concreta, específica. El fiscal va a formular cargos. La formulación de cargos supone un ejercicio de estimación que realiza la fiscalía y el fiscal específicamente que lleva ese caso. El fiscal decide formular cuando cuenta con algo, cuando cuenta con elementos suficientes que le dejen claro a ese fiscal qué delito supuestamente se ha cometido y va a continuar investigando y quién es el posible responsable de ese delito. Son dos aspectos entonces que el fiscal necesita para poder tomar esta decisión. Esto es formular. El segundo componente de audiencia de formulación de cargos. Estos tres aspectos estamos analizando ahora. La formulación supone que el fiscal cuente con elementos y además estos elementos los presente en esta audiencia inicial. No solamente el fiscal debe tener a su criterio elementos que le permitan realizar una imputación. El fiscal
debe contar con esos elementos y los debe presentar en esta audiencia, oralmente ante el juez. Y debe indicar por qué estos elementos le han hecho a él tomar esta decisión para formular cargos. Es decir, esta formulación que se realiza en audiencia debe ser motivada por el fiscal. Muchas veces pensamos que el principio de motivación, que en el caso del Ecuador se encuentra previsto en el artículo 76, número 7, letra L de la norma normarum, y esto a propósito de que se constituye en una garantía básica al debido proceso y específicamente una garantía básica del derecho a la defensa. Se ha pensado o se suele pensar de que el principio de motivación únicamente le compete al juez, que la motivación únicamente debe realizarla el juez. Eso no es correcto. El que motiva es el que se pronuncia en una resolución. Y esta resolución puede realizarla el juez o también la realiza, en este caso, el fiscal, y la realiza de manera oral. Es una actuación oral que realiza el fiscal y debe motivarla. ¿En dónde se encuentra esa motivación? En la exigencia que le realiza la misma norma procesal para que cumpla con los presupuestos que determina la norma, especificando específicamente y concretamente cuáles son los elementos que le llevan a él a determinar esa decisión, cuál es el marco normativo en los que se enmarcan esos elementos y esa conducta. Es decir, este razonamiento que le exige el Código Procesal para tomar una decisión supone que el fiscal concrete esa decisión realizando un ejercicio motivado y por otro lado un ejercicio objetivo. El artículo 5, número 21 del Código Orgánico Integral Penal obliga a que el fiscal realice sus actuaciones sujetándose al principio de objetividad. Esto es, que valore no solamente los elementos de cargo, esto es lo que le sirvan, los que le sirvan para realizar una imputación, sino también que valore los elementos de descargo que ha presentado la defensa. En esta balanza es que debe equilibrar o sopesar los elementos que le sirven para imputar y luego acusar, y también los que le sirven a él para no imputar o abstenerse en su momento de realizar ese ejercicio. El último componente de este concepto de audiencia de formulación de cargos son los cargos. Y los cargos suponen una imputación. ¿Qué significa imputar? Imputar significa poner a cuenta de alguien algo. Esto es imputar. Esto es, cuando, por ejemplo, yo voy a un restaurante y voy acompañado de varios amigos. Todos pedimos algo para comer y al final de esa cena el mozo o el mesero del restaurante se acerca a la mesa y usted levanta la mano y dice: póngalo en mi cuenta. Entonces el mesero anota los datos de esa persona que va a pagar esa cena. Esta actuación explica claramente lo que significa imputar. Poner en la cuenta de alguien algo, atribuir a esa persona específica una presunta participación en un delito.
cuando el fiscal atribuye a una persona un delito y una presunta participación a cargo de esa persona que está realizando, a la que le está realizando la imputación. Siendo así, entonces, vemos como esta audiencia de formulación de cargos implica que se desarrolle un acto procesal sobre la base de la oralidad, en el que, siendo el fiscal el que tiene la potestad de tomar esta decisión, procede en ese sentido para atribuir a una persona específica, que se denominará a partir de ese momento procesado, la participación de un presunto delito que debe concretar el fiscal en esa misma audiencia. Este es el aspecto básico en este primer componente o este primer eje. El segundo eje que compete a este primer módulo es la finalidad. La finalidad de esta audiencia de formulación de cargos. Formular cargos implica trasladarnos desde un momento preprocesal a un momento formal, a un inicio de una etapa procesal. Hasta antes de la formulación de cargos, lo único que se tiene es una investigación preprocesal. Aquí en el Ecuador la denominamos investigación previa. Y esta investigación previa existe siempre, sea que se trate de un delito flagrante o sea que se trate de un delito no flagrante. Dependerá el tiempo o su extensión en el tiempo del momento en que se descubre el delito. Pero siempre existe antes de la instrucción una investigación previa. Con el inicio de la instrucción, que se hace a través de la audiencia de formulación de cargos, se marca entonces un rumbo diferente a esa investigación. Lo que antes se denominaba preprocesal, a partir de ese momento se va a denominar procesal o actos procesales, formales. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto es que se trata de una investigación formal, formalizada. Y esta formalidad supone que la deba realizar a través de una audiencia en que le comunique no solamente a esa persona formalmente que le voy a atribuir un presunto delito o le voy a imputar un presunto delito y su presunta participación, sino que el juez de garantías realiza ya una intervención principal. Es el conductor de esa audiencia y es además el encargado de notificar con el inicio de esa instrucción que realiza el fiscal. Se trata entonces de un acto en que formalmente ya encontramos ese triángulo procesal. El juez, encontramos al órgano de acusación que es el fiscal, en este caso realizando primero un ejercicio de imputación, encontramos a la defensa. Es importante aclarar que la imputación no es una acusación. El fiscal en este momento, cuando formula cargos, no realiza una acusación, únicamente realiza una imputación que puede ser desvirtuada a lo largo del curso de esa investigación. Por eso es que a esta audiencia de formulación de cargos también se la denomina audiencia de imputación, para diferenciarla de la que se realiza en la siguiente etapa procesal, esto es en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, cuando realizamos la audiencia
preparatoria de juicio, ahí el fiscal realiza un ejercicio de acusación. A diferencia de lo que realiza cuando actúa en la formulación de cargos, que es un ejercicio de imputación. Entonces, imputar y acusar se lo realiza en dos momentos distintos. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal no acusa, solamente hace conocer que va a realizar una investigación formal en contra de esa persona a la cual le imputa, le atribuye un supuesto delito y una supuesta participación que en el curso de esa investigación procesal puede ser evidentemente desvirtuada a través de la misma investigación por parte del fiscal. Un aspecto relevante y fundamental a considerar es que en esta audiencia de formulación de cargos se fijan los hechos. Esto se conoce como principio de inmutabilidad fáctica. El fiscal determina específicamente los hechos y estos hechos no pueden cambiar en el curso del proceso. Lo que sí puede cambiar a propósito de la investigación es la imputación jurídica, es decir, el tipo penal. Lo que no puede alterarse es la imputación fáctica. Los hechos son los que se plantean. Los hechos no pueden variar. Lo que puede cambiar es el derecho. Y esto se realiza a través de una nueva audiencia, si lo solicita así el fiscal en el curso de la investigación, que se denomina audiencia de reformulación de cargos. Esta audiencia de reformulación de cargos tiene el propósito de mutar el derecho, de cambiar el tipo penal, no de cambiar los presupuestos fácticos. Esta es una gran diferencia entre la audiencia de formulación de cargos y la audiencia de reformulación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos se fijan los hechos y se fija el derecho. En la audiencia de reformulación de cargos, los hechos que se fijaron en la audiencia de formulación de cargos no pueden mutar, no pueden cambiar. Y esto a propósito del principio de inmutabilidad fáctica, que es parte del principio de congruencia, y de acuerdo a la CIDH además constituye una expresión del derecho a la defensa. Esto no puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es el derecho en la misma instrucción y en una nueva audiencia a propósito de una reformulación de cargos. Ahora bien, cuando se inicia esta primera etapa procesal, esta primera etapa denominada instrucción a través de una audiencia de formulación de cargos, este ejercicio específico que realiza el fiscal constituye acción o constituye pretensión procesal. Esto es importante considerar. ¿Constituye un ejercicio de la acción o de la pretensión? Miren ustedes que cuando se presenta una demanda en el ámbito civil, esta demanda supone que el actor en el ámbito civil realice un ejercicio de la acción, un ejercicio de la pretensión y además anuncie prueba. Es decir, en el ámbito civil, cuando se presenta la demanda, el actor realiza un ejercicio de la acción, que es un concepto procesal común para todas las materias. Esto es, la acción es el derecho a incoar y a impulsar y a incentivar al órgano de administración de justicia a propósito de la vulneración de un bien jurídico específico. Siendo así, entonces, la acción supone el derecho a promover un ejercicio del órgano jurisdiccional en cualquier materia, llámese penal, civil, laboral, etc.
este derecho a incoar o a motivar al órgano jurisdiccional a mover el aparato jurisdiccional es lo que se conoce como acción. Miren ustedes que en el ámbito penal esta acción es un ejercicio privativo específico a cargo del fiscal. Este derecho de acción para promover, para iniciar o para activar este motor de la justicia penal en el ámbito jurisdiccional lo tiene de manera privativa el fiscal, y esto de conformidad al artículo 195 de la Constitución de la República, artículo además 410 del Código Orgánico Integral Penal. Siendo así, cuando el fiscal realiza una intervención en una audiencia de formulación de cargos para realizar una imputación, este acto constituye acción procesal. Acción procesal. Y vemos que además se materializa con la intervención específica que realiza, en este caso, el juez de garantías en esta audiencia. Sin embargo, cuando el fiscal, luego de realizar esta investigación procesal denominada instrucción, que es la etapa que se origina con la audiencia de formulación de cargos, y decide acusar en la preparatoria de juicio, ahí realiza un ejercicio diferente, que es un ejercicio que se denomina pretensión procesal. Debemos entonces separar lo que es acción de lo que es pretensión. La acción solamente es el derecho para activar el órgano jurisdiccional. Obviamente, si este derecho está vigente, si este derecho no está prescrito, si este derecho se enmarca en las condiciones de un ejercicio público, lo tiene el fiscal en el ámbito penal, de manera privativa. La víctima, el fiscal. La pretensión es una noción distinta. La pretensión supone ya una acusación directa. La pretensión supone un requerimiento directo para que se dé algo. En este caso, la pretensión procesal penal supone el requerimiento que se lo llame a juicio, un juicio, esa persona sea condenada, por ejemplo. Es la pretensión procesal penal. Entonces, es una noción distinta. En materia civil, esta pretensión y esta acción se encuentran confundidas en un solo instrumento que se denomina demanda. El actor presenta su acción. Supone que se va a pagar por una letra de cambio cuyo cumplimiento no se ha dado dentro del plazo. Eso es acción. Presento esa demanda para que sea un juez civil el que inicie ese proceso civil. Eso es acción. Pero en la misma demanda es un requisito además para esa demanda que contenga la pretensión en el civil. Entonces tiene que decir en la demanda qué es lo que pide, qué es lo que solicita. Entonces solicito que se me pague el capital más los intereses, por ejemplo. Entonces, esta es la pretensión. Nosotros tenemos separados en el ámbito penal estos dos momentos. Acción al momento en que el fiscal formula cargos, pretensión penal al momento en que el fiscal realiza una acusación en la etapa siguiente, etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y concretamente en la audiencia preparatoria de juicio, cuando el fiscal presenta un dictamen acusatorio de manera oral. Tenemos separados entonces los momentos de acción y pretensión. El estándar de una audiencia de formulación de cargos es bastante básico. Es un nivel distinto de exigencia que una audiencia preparatoria de juicio, una audiencia de juicio, una audiencia de apelación, una audiencia de casación, una audiencia de revisión. Se trata de un estándar que supone una intervención que se limita a aspectos específicos. No es una audiencia compleja, para poderlo explicar en términos sencillos. Es una audiencia que
se realiza sin mayores dificultades en el orden técnico. El problema que se da en la práctica forense es que no se observan los pasos específicos que debe contener esta audiencia. Se lo realiza de una forma demasiado mecánica. Ciertamente se trata de una audiencia de la base de lo dispuesto en el artículo 195 de la norma suprema. Le compete específicamente al fiscal, es una atribución del fiscal y por lo tanto esa decisión no tiene contradicción. Sin embargo, vamos a ver que existen aspectos concretos en los que se puede realizar ejercicio y además se debe realizar un ejercicio de contradicción frente a esta decisión de realizar una imputación. ¿Cuáles son los componentes que tiene esta audiencia de formulación de cargos? En la academia, desde el punto de vista estrictamente académico, he determinado por lo menos 10 componentes que se deben observar en la audiencia de formulación de cargos. Presten atención, esto es muy importante y lo vamos a ver específicamente en el orden que deben realizarse. Cuando se realiza una intervención en una formulación de cargos, ¿qué debe decir el fiscal al momento de intervenir? ¿O qué nos interesa en el ámbito procesal que el fiscal ubique en ese escenario de litigación, en esa audiencia? Ciertamente estos aspectos están determinados específicamente en el artículo 595. Ustedes revisen el artículo 594, 595 del Código Orgánico Integral Penal. Pero sin embargo, de estos aspectos que se mencionan de manera general, vamos a ver los más importantes. Primero, en esta audiencia de formulación de cargos, no es importante la presencia de la persona investigada. No es necesario que esté la persona investigada, la persona que va a procesar, la persona que va a imputar. La ley no exige que esté esta persona. Exige que únicamente esté su defensor. Y aquí un primer nivel de análisis. Es importante que esté el procesado en esta audiencia en que se le va a realizar una imputación, una formulación de cargos, se le va a atribuir cargos a esa persona, se le va a imputar un presunto delito. Debe comparecer la persona que está investigada cuando se le comunica que se le va a formular cargos, o solamente conviene que se presente su abogado defensor. Cuando se realiza una audiencia de formulación de cargos y a lo largo de la litigación penal, existen dos tipos de defensa: la defensa material y la defensa técnica. La defensa material es la que realiza la misma persona, la misma persona que está siendo investigada. Esa persona realiza su ejercicio de derecho a la defensa material. La persona que realiza la defensa técnica, obviamente, es el profesional del derecho. Cuando la ley determina que esta audiencia se la puede realizar con los sujetos indispensables, ¿cuáles son los sujetos indispensables? Y el defensor de la persona investigada. Entonces, nos dice que para realizar esta audiencia de formulación de cargos, únicamente necesitamos contar con una trilogía: juez, fiscal y defensor de la persona a la cual se va a formular una imputación. No se requiere la presencia obligatoria de la supuesta víctima. No se requiere tampoco la presencia de la persona procesada, la presencia física, esté privado de su libertad o no, esté en libertad, no se requiere su presencia. Vale decir entonces, esta audiencia únicamente se realiza con la presencia del fiscal,
del defensor y del juez. Esto dice la ley, esto dice la norma. Pero ¿esto es correcto? Desde el punto de vista estrictamente académico, puntualizaremos que al determinar como sujetos procesales indispensables únicamente al fiscal y al defensor, se está dejando de contar con la víctima, la cual siempre ha sido la gran olvidada del derecho penal. No interesa que esté la víctima, inclusive en contra de la voluntad de la víctima se puede realizar esta audiencia de formulación de cargos. En cuanto a la persona que se le van a formular cargos, tampoco es importante su presencia. Simplemente con que esté su defensor basta para que se realice la audiencia. En la práctica procesal sí es conveniente que se encuentre presente la persona procesada o la que se va a procesar, a la quien le van a imputar esos cargos. Sí es importante, porque estará presente el juez y el juez va a tomar decisiones sobre la situación jurídica de esa persona, porque no solamente el fiscal en esta audiencia formula cargos, sino también en esta audiencia va a requerir medidas cautelares. Entonces es muy importante que esté presente la persona a la cual se va a realizar ese ejercicio de imputación, para que esté pendiente de los aspectos que se están endilgando en su contra y, de ser posible, pueda coordinar con la defensa técnica, inclusive las intervenciones, para que el juez vea a esa persona a quien están procesando, porque una cosa es que el fiscal realice una imputación indicando aspectos concretos de su investigación en contra de un ausente, y otra cosa es que el juez, que es el que va a tomar la decisión sobre la medida cautelar, pueda observar a esa persona en la audiencia de formulación de cargos. Se genera una impresión específicamente personal, el juez, por los dichos que está determinando el fiscal. Entonces, estratégicamente, sí es conveniente que esa persona a la que se le van a formular cargos esté presente en esa audiencia, aunque no es una exigencia obligatoria que determine nuestra legislación. Al momento entonces de intervenir en la Fiscalía para formular cargos, debe cumplir con 5 aspectos específicos. El primero, establecer el antecedente. Y es que para poder formular cargos debe existir algo antes. Ciertamente estos son los elementos de convicción, pero estos elementos de convicción se realizaron en un momento específico que se llama investigación previa, por ejemplo. Entonces, el fiscal debe determinar ese antecedente. En el presente caso, se originó esta causa mediante denuncia o mediante parte policial, por el cual se inició la investigación previa. Entonces, debe referir cuál es el antecedente que origina esa investigación. Los antecedentes posibles son los que están determinados en la misma norma, y esto a propósito de lo dispuesto en el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal. Pueden ser la denuncia, esto en relación con el artículo 421 del mismo Código Orgánico Integral Penal, la denuncia, el parte policial, y a propósito de esto está lo previsto en el artículo 449 número 1 del Código Orgánico Integral Penal. Tanto la denuncia, que es una noticia de un delito, como el parte policial, que es un aviso de un delito que realiza en este caso un agente de la policía, permiten iniciar una investigación. Nótese que estos son antecedentes.
Estos no son elementos de convicción, no son elementos que sirven para que el fiscal pueda tomar una decisión de realizar una imputación. Los antecedentes solamente sirven para promover una investigación. En este caso, la denuncia, el parte policial, también los informes de las autoridades del control, por ejemplo, informes de la Contraloría, etcétera. Estos sirven para originar una investigación. Entonces, en la primera parte de la intervención, el fiscal debe indicar cuál fue el antecedente. Si se trata de una investigación previa, si se trata de un caso de flagrancia, por ejemplo. Entonces, dos son las fuentes que sirven como antecedente. El caso es no flagrante, por el tiempo de descubrimiento, y esto supone una investigación previa larga, que tomó tiempo al fiscal para poder recoger toda esa información. Y otro antecedente es la flagrancia, prevista en nuestra legislación procesal en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Antes de continuar, quiero saber si es que se encuentra la señal con buen audio, porque parece que estoy leyendo algunos mensajes en que se está indicando que la señal está mala. Quiero que me confirmen, por favor, si existe audio suficiente, si se me escucha bien. Quiero que me confirmen si se me escucha bien, si está correcto el audio. Bien, vamos a continuar. Espero que estén bien en este momento. Muy bien, me confirman que está perfecto el audio. Vamos a avanzar. Decía entonces que lo primero que debe señalar el fiscal es la determinación del antecedente. Y este antecedente es aquello que le sirvió para que el fiscal origine esa investigación. Ya sea una denuncia, ya sea un parte policial, ya sea un informe de una autoridad de control o una entidad de control, cualquiera de estos son los que le sirven para que el fiscal pueda promover esa investigación. El segundo aspecto es el aspecto fáctico. El fiscal debe narrar los hechos. Y este es el componente que al momento en que se determina en esta audiencia de formulación no puede cambiar en lo venidero, por el principio de inmutabilidad fáctica. Debe narrar los hechos. Debe narrarlos en un orden lógico. Si llega el fiscal de formulación de cargos a imputar o atribuir un delito o un supuesto delito, es porque sabe cómo se cometió el delito, sabe cómo ocurrió el hecho, sabe cuál fue el momento anterior a ese hecho y sabe cuál fue el momento posterior. Es decir, sabe los tres momentos importantes que siempre enseño en la cátedra: el antes, el durante y el después. Debe narrar los hechos de una forma lógica, simple y entendible. No se narran los hechos desde el punto de vista del parte policial o del policía. Y esto es lo que comúnmente vemos en las salas de audiencias. Narrar los hechos leyendo el parte policial. Y el parte policial está redactado desde un tiempo posterior al hecho. El policía narra el hecho desde que ubica al muerto, ubica al cadáver en el piso, bañado en su propia sangre. Desde ahí ubica el parte policial, cómo se realizó el levantamiento, cómo lo llevaron a la morgue, etc.
Lo que debemos determinar es qué pasó con esa persona que encontró el policía antes, cuando todavía estaba viva. ¿Cómo es que llega esa persona a perder la vida y luego la policía encuentra su cadáver en esa vereda bañado en su propia sangre? Entonces, debe narrar los hechos de una manera cronológica, determinando un antes, determinando un durante y determinando un después. Estableciendo que esa persona, por ejemplo, Pedro Pérez, estaba jugando en el billar de la esquina de su casa cuando fue súbitamente atacado por el hoy encausado, quien sacó un puñal con cacha de madera que tenía guardado entre su cintura para clavarle el puñal en el corazón al señor Pedro, quien, mortalmente herido, cayó tendido en la vereda ubicada en las afueras o en la parte de afuera de ese bar. Entonces narra de una forma cronológica el antes, el durante y el después. Esta es una narración que exige obviamente una investigación para que el fiscal pueda conocer que efectivamente esa persona a la que encuentran muerta realizó antes y fue en ese momento que lo atacaron y que perdió su vida, debió haber realizado una investigación. Esta narración es la que realiza en este momento que se llama el momento fáctico. Luego del antecedente tenemos el momento fáctico, donde se realiza este esquema en un orden cronológico: el antes, el durante y el después. Luego debemos decir que esta narración cronológica permite entender claro el caso, es una narración entendible, es la forma en que el cerebro humano recepta la información y puede entenderla de la mejor manera. Es muy complejo entender hechos cuando se los narra en un orden inverso, en un orden no cronológico, cuando comienzo desde el final para ir al principio y luego ir a la parte central. Esta es una narración muy confusa. La forma más fácil de entender los hechos es narrándolo en orden cronológico. El tercer aspecto, ya hemos visto el antecedente, el aspecto fáctico, es el aspecto probatorio. Ciertamente en esta audiencia no existe prueba, salvo que el fiscal cuente con un testimonio anticipado. Recordemos que el testimonio anticipado es una diligencia en la que comparece el testigo, llámese este víctima, llámese este informante, llámese este testigo, que haya declarado en la investigación, inclusive desde la investigación previa, y esto en los términos del artículo 502, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, haya declarado ante el juez. Si es que el fiscal cuenta con este aspecto, con esta diligencia, este testimonio anticipado, entonces ahí hablamos de que el fiscal cuenta con una prueba, que es la única con la que puede contar en ese momento, o podría contar. Los demás son elementos de convicción. Los elementos de convicción no son otra cosa que las diligencias que realizó el fiscal en la investigación antes de esa audiencia de formulación de cargos y le sirven para que el fiscal pueda tomar esa decisión de imputar. Pero, ¿qué es lo relevante de esta referencia probatoria? La exigencia que el fiscal no solamente determine cuál es la diligencia, sino cuál es el elemento. Debemos separar aquí diligencia de elemento. No es lo mismo decir, se realizó la pericia psicológica en el presente caso, cuenta con eso la fiscalía, también se cuenta con el reconocimiento del lugar de los hechos, también se cuenta con el reconocimiento de evidencias. No es lo mismo decir esto
en donde se me relata solamente las diligencias que ha realizado, que decir, se cuenta con la pericia psicológica que determina una afectación de la víctima en un grado moderado, con un nexo causal a propósito del ejercicio de ataques convulsivos que le ha realizado, por ejemplo, la persona a la que se está procesando o el sospechoso que se encuentra aquí presente. Entonces, el fiscal debe determinar la diligencia y qué información relevante para el caso le arroja esa diligencia. Esto es el elemento. Debe indicarlo de manera pormenorizada, es decir, cada diligencia con su elemento, cada diligencia con su elemento. Y para esto debemos determinar que en doctrina estos elementos de convicción son de dos tipos: elementos personales y elementos materiales. Los elementos personales son todos aquellos que se orientan hacia la persona, específicamente hacia el sujeto. Todas esas diligencias que se realizan sobre el sujeto. Será, por ejemplo, un elemento de convicción personal la declaración de la víctima. Esto es un aspecto que debo considerar sobre la base de que es un aspecto que se relaciona sobre la persona. Será un aspecto de un ejercicio personal, una experticia psicológica de esa víctima. Miren que debemos diferenciar de los otros aspectos o nociones en el ámbito procesal de lo que conocemos como personal o material. Aquí específicamente lo personal es aquello que se hace sobre la víctima, sobre la persona. Y siendo así, un reconocimiento médico legal, por ejemplo, es un elemento de convicción personal. Una pericia psicológica es personal porque se realiza a la persona. No así, por ejemplo, un reconocimiento del lugar de los hechos. Eso es un tema material. Un reconocimiento de evidencias. Ese es un aspecto material. Entonces, cuando se narran estos elementos en el ámbito probatorio, el fiscal siempre debe narrar primero los elementos que se refieren a la persona. Miren que en la práctica nosotros encontramos que algunos fiscales, cuando determinan los elementos, simplemente toman el proceso y los van indicando conforme los van encontrando. Entonces dicen, se ha realizado aquí el reconocimiento del lugar de los hechos, por ejemplo. Si llegan a determinar el elemento, pues dicen que establece que el lugar existe. ¿Qué establece que el lugar existe? Debe establecer o determinar específicamente cómo es que ese reconocimiento del lugar de los hechos se circunscribe específicamente en la escena del delito. Debe aclarar, debe especificar. Ese es el estándar de esta audiencia. Por eso es que se denomina elemento de convicción, porque lo convence a él de que en el presente proceso tiene un caso. Entonces debe determinar concretamente a qué se refiere. No decir simplemente vaguedades superficiales. Cuando narro los elementos, primero narraré por estrategia los que se refieren a la persona. Todos los que se refieren a la persona. Iniciaré evidentemente por la declaración o el testimonio de la víctima, luego las diligencias que se realizaron respecto a la víctima, aspectos, por ejemplo, psicológicos, reconocimientos médicos, reconocimientos de entorno social, todos los que se refieren específicamente al ámbito personal. Luego referiré los de la órbita material, es decir, todas aquellas diligencias que se realizan sobre las cosas, no sobre las personas. Por ejemplo, los reconocimientos del lugar, los reconocimientos de evidencias, los reconocimientos balísticos,
etc. Una vez entonces que narrado el antecedente, he determinado el presupuesto fáctico en un orden cronológico. Establezco además los elementos de convicción, y esto a propósito de una secuencia que opere primero sobre los aspectos personales y luego sobre los aspectos materiales. A continuación de estos aspectos pasaré al siguiente componente, que es el componente jurídico. El componente jurídico determina específicamente cuál es la infracción o cuáles son las infracciones que el fiscal imputa. ¿Puede el fiscal en una formulación de imputar más de un delito? La respuesta es sí. El fiscal puede imputar más de una infracción. El problema es que cuando el fiscal imputa más de una infracción, se obliga a tomar una decisión respecto a todos los delitos materia de esa imputación. Esto es, si realiza una imputación, por ejemplo, por el delito de asesinato, por el delito de extorsión, en una misma audiencia, dos delitos, asesinato y extorsión, cuando el fiscal concluya con esa etapa de instrucción, tiene que tomar una decisión respecto a esos dos delitos. ¿Se acusa o no? En el escenario de que acuse por esas dos infracciones, asesinato y extorsión, debe justificar cómo es que va a sustentar su acusación por asesinato y cómo, con qué elementos va a sustentar su acusación por extorsión. Y en el supuesto que el fiscal decida solamente acusar al final de esa instrucción por un delito, no por los dos que imputó, su caso se va a debilitar. Es decir, solamente voy a acusar por asesinato y no encontré elementos para acusar por extorsión. Su caso se debilitó. Pierde fuerza la acusación por el delito que sí está acusando. Entonces, es un manejo de estrategia y es una exigencia además para el fiscal. Al momento de imputar más de un delito, se obliga a sostener una acusación, de ser el caso, por cada delito que está imputando. Es por eso que en algunos casos, la mayoría de los casos, lo que se suele hacer es imputar por un delito y luego, si es que los elementos dan una imagen contraria, reformula cargos y muda el delito, cambia el delito. Con esto sigue manteniendo una investigación por un solo delito, que es lo más estratégico. Los componentes entonces de la audiencia en esta intervención, recapitulando. Primero, el antecedente. ¿Qué sirvió para poder realizar ese ejercicio de formulación de cargos? O esa investigación que me llevó hasta esta audiencia de formulación de cargos. Segundo, la narración de los hechos y estos hechos sobre la base de un orden cronológico. Tercero, determinar los elementos de convicción. Y cuarto, el presupuesto jurídico, establecer el penal por el cual estoy realizando esta imputación. Este tipo penal debe ser específico, debe ser concreto. Debemos tener mucho cuidado, y esto me refiero mucho cuidado como defensa, cuando se realiza una imputación en la que el fiscal determine, por ejemplo, que en el presente caso va a imputar por el delito de robo, que está tipificado y reprimido en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. Y de ahí pasa otro aspecto. El plazo de esta instrucción será de hasta 90 días. Pero el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal determina varios tipos de robo. Inclusive, en el mismo primer inciso del artículo 189 tenemos varios supuestos de robo.
el robo con violencia, el robo con amenaza. Luego, posteriormente, tenemos el robo con fuerza, etc. Tenemos penas específicas, dependiendo del tipo de robo. Entonces, cuando realiza una imputación en esta parte, al momento de referirse al presupuesto jurídico, debe concretar específicamente a qué delito de robo, por ejemplo, en el caso que estoy refiriendo, alude el fiscal. Si bien se indica que este es un ejercicio privativo del fiscal, me refiero a la imputación y no tiene contradicción. No me puedo oponer a la imputación del fiscal, eso es cierto, porque esa es su decisión, pero el fiscal sí está obligado, y esto sobre la base del ejercicio de la contradicción, a dejar claro cuál es el delito que está imputando. No puede realizar una imputación indeterminada, una imputación en la que no quede claro a qué tipo penal específico se está refiriendo, porque estaría limitando el derecho a la defensa. Si únicamente refiere, por ejemplo, que se imputa por el delito de robo, previsto en el artículo 189, pues no sé de qué debo defenderme, si es por robo por violencia, si es por robo por amenaza, o por violencia y amenaza, o por fuerza. Entonces, debe especificar el fiscal concretamente a qué tipo penal se está refiriendo, específicamente cuáles son los elementos constitutivos de ese delito. Esto debe realizar en el componente jurídico. Si no lo hace, entonces debo levantar la mano como defensor y pedirle al juez, sobre la base del ejercicio de la contradicción, artículo 5, número 13 del Código Orgánico Integral Penal, artículo 168, número 6, última parte de la Constitución de la República, establecen el principio de contradicción, debe esclarecer específicamente cuáles son los elementos constitutivos del delito que está imputando. Eso le pido al juez, el fiscal aclare el tipo penal al cual se está refiriendo. ¿Comprenden? Entonces, cuando se narra esta parte por parte del fiscal, debo estar muy atento a los elementos específicos que se refiere. Si es que no los determina, pedir una aclaración. Luego que narro el componente jurídico, si realizo el acto mismo de imputación o procede el acto de imputación, que es el quinto componente. Antecedente es el primero, lo fáctico lo segundo, lo jurídico lo tercero, lo probatorio. Entre lo jurídico y lo fáctico está lo probatorio, es decir, todos estos componentes tienen relación. Y el quinto es la imputación. La imputación no es otra cosa que ya la declaración oral que realiza el fiscal, en donde dice: por lo expuesto, resuelvo dar inicio a la instrucción, imputando a fulano de tal el delito de robo, por ejemplo, tipificado y reprimido en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. Esta declaración supone ya una imputación, y a partir de este momento específico de la audiencia, esa persona a la cual está imputado pasa de ser sospechoso a procesado. Y es que antes de que se realice una imputación a una persona, esa persona se la denomina simplemente investigado. O también sospechoso. Investigado o sospechoso. Solamente a partir del inicio de esa instrucción es que esa persona, en ese ejercicio, en ese acto declarativo, cuando el fiscal dice le imputo, le atribuyo, solamente a partir de ese momento es que esa persona pasa a ser procesado, y así se va a denominar en el curso que continuará ese proceso en esa instrucción y en adelante. Procesado.
Entonces, determina la imputación y establece un plazo. Este plazo está fijado de conformidad al artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí se determinan varios plazos. Hay un plazo ordinario que es el de hasta 90 días para que dure esa investigación formal de instrucción. O tenemos plazos especiales. Los plazos especiales se dan sobre la base de varios supuestos. Por ejemplo, por el tiempo en que se descubre el delito, tenemos un plazo especial para los casos de flagrancia. Tenemos por el tipo de delito. En los casos de tránsito también tenemos un caso especial. Tenemos por la forma del procedimiento. Tenemos distintos tipos de plazos. En el caso de reformulación de cargos también tenemos un plazo distinto. En el caso de vinculación también tenemos un plazo distinto por temas estrictamente procesales. Es decir, se determinan plazos especiales. Estos son plazos especiales. Hay un solo plazo general que es el de hasta 90 días, lo cual supone que así el fiscal determine que ese caso durará hasta 90 días, bien puede terminar esa instrucción en un tiempo anterior si así lo decide. No es una atadura de manos ni una camisa de fuerza que se termine hasta 90 días porque el fiscal puede concluir esa instrucción antes de ese plazo. Ahora bien, siendo estos 5 componentes para la formulación de cargos, es importante aclarar que cuando existe un caso de flagrancia, antes de estos 5 componentes, existe un momento que se denomina calificación de flagrancia. En los casos de delito flagrante, antes de que se inicie el ejercicio de la formulación de cargos o de la imputación, existe un momento anterior que se denomina calificación de flagrancia, en donde se tratarán específicamente acciones en que se realizó esa supuesta flagrancia. Y esto a propósito de lo dispuesto en el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, es un tema que se ventila en la misma audiencia. Es decir, nos convocan a una audiencia en el caso de flagrancia porque el fiscal va a formular cargos, pero antes de que formule cargos, existe un momento anterior, un momento en que se ventila una especie de incidente procesal al que se denomina calificación de flagrancia. ¿Qué se hace en ese momento? En ese momento se va a determinar si ese caso específico es o no flagrante. Y esto a propósito de lo previsto en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Es muy importante, presten atención. El fiscal en este momento debe determinar de que ese caso se produjo en condiciones de flagrancia. Esa privación de la libertad fue en condiciones de flagrancia. Y aquí debemos considerar que cuando un delito es flagrante, una persona puede ser detenida por un policía o por cualquier otra persona, siempre y cuando se los presupuestos de la flagrancia. Estos son los que están en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, que se trate del descubrimiento de un delito de manera inmediata o que se lo descubra inmediatamente después con instrumentos, con huellas, con objetos del delito recién cometido. Y siempre que existe una ejecución no interrumpida por un lapso de 24 horas. Es decir, que se trate de una flagrancia propia o de una flagrancia impropia. Flagrancia propia es el primer supuesto, que se lo descubra en ese momento en que se está cometiendo la infracción. Esto es inmediatez. Inmediatez personal, inmediatez material, que se lo descubra en ese momento. Como se dice comúnmente, que se lo descubra con las manos en la masa. Esto procesalmente lo conocemos como inmediatez. Personal y material. O se lo descubra inmediatamente después.
inmediatamente después supone un lapso no mayor de 24 horas y con evidencia del delito recién cometido. Entonces, en este momento nosotros tenemos una posibilidad de determinar flagrancia. Si es que el fiscal establece estos presupuestos, en el ejercicio de la contradicción, el defensor debe hacer notar al juez de que se trata de una aprehensión ilegal, por cuanto no existen condiciones de flagrancia. Flagrancia viene de flagrar, que significa estar encendido, estar vivo el delito. Y si es que no existen estas condiciones de un delito vivo, entonces esa privación de la libertad es ilegal. Es una detención ilegal que se podría enmarcar inclusive en una infracción y la persona que está privada de su libertad deberá recobrarla inmediatamente. Esto supone además de que el juez, para tomar la decisión, analice específicamente los presupuestos del artículo 527. El artículo 527 es el que contiene los elementos que acabo de referir. Los siguientes 5 elementos de la audiencia no lo vamos a analizar aquí. Esto es la cautelar en virtud del tiempo. Voy a avanzar a la última parte ya, porque nos hemos extendido más del tiempo previsto. La situación de las medidas cautelares y la audiencia de revisión de medidas cautelares, petición de medidas cautelares y revisión de medidas cautelares, vamos a tratarla por cuerda separada en un evento que se les va a comunicar también a través de este medio. Bien, cuando llegamos a una audiencia de formulación de cargos, el fiscal, en ejercicio de su potestad, puede desistir del pedido. Y puede desistir del pedido y no realizar la audiencia. Esta es una de las posibilidades. ¿Puede hacerlo? Sí. Recordemos que es discrecional la posibilidad de que se realice la audiencia de formulación de cargos solamente a pedido del fiscal. Y aún habiendo realizado el pedido, de desistir si considera que todavía al momento no contaría con todos los elementos completos para poder realizar esa formulación. Por ejemplo, si existe alguna diligencia pendiente que podría cambiar la jurídica que ha tenido en mente el fiscal hasta ese momento, y es importante que se realice la diligencia, entonces podría el fiscal tomar la decisión, pese a que pidió la audiencia de formulación de cargos y pese a que se encuentra en la audiencia físicamente antes de que se instale el pedido. Es una posibilidad. Otra posibilidad es de que en esta audiencia de formulación de cargos se cambie la naturaleza de esta audiencia y se tramite un procedimiento abreviado, por ejemplo. Estas son las derivaciones procesales. Esto ya dependiendo de la voluntad de la persona que está procesada, y además se decida que se ventile en esa misma audiencia por economía procesal y por concentración esta otra audiencia que se denomina de procedimiento abreviado. Esta es otra posibilidad. Como les dije anteriormente, el ejercicio de litigación, en este caso específico de la audiencia de formulación de cargos, es un ejercicio estratégico. Se realiza contradicción ciertamente respecto a la medida cautelar, al pedido de medida cautelar, pero también realizamos contradicción desde el ámbito de la defensa sobre los aspectos específicos y los componentes concretos que debe referir el fiscal al momento de su intervención. Específicamente debo considerar, como antes indiqué, los aspectos técnicos respecto al componente jurídico y la referencia específica respecto a los elementos probatorios, a los elementos de convicción. Es decir, que se determine bien cuál es la diligencia y cuál es el elemento. Cuando no existe determinado esto con claridad, esa no abona ningún elemento de convicción y esto debo hacer notar al juez. Pudo
el fiscal, por ejemplo, ha requerido pericia de audio y video, dispuso la pericia, se realizó la diligencia, se realizó el peritaje, pero el peritaje que no fue posible obtener el audio porque el mecanismo que contenía esa información o el soporte informático estaba dañado. Entonces, pese a que se dispuso esa diligencia, pese a que se realizó ese peritaje, no se obtiene ningún elemento. Esto tengo que hacer notar al juez y tengo que exigir además al fiscal que lo mencione, que determine cuál es el elemento que obtiene la base específica de esa diligencia. Es un ejercicio estratégico. Todo lo que yo realice desde la defensa o de la fiscalía es un ejercicio estratégico. Y la estrategia supone, como indiqué al inicio de mi intervención, establecer qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Debo tener claro ese esquema. ¿Qué es lo que debo hacer y qué es aquello que debo renunciar a hacer? Solamente ahí podré realizar un ejercicio estratégico. Y la estrategia supone, primero, un diagnóstico de la situación. La audiencia de formulación de cargos comienza antes de que se inicie la audiencia. Debo establecer qué elementos tiene antes el fiscal para poder tomar las decisiones. Debo tratar de poder obtener la información sobre la base del derecho a la defensa, de lo que contiene ese expediente respecto al cual el fiscal va a tomar sus decisiones, para realizar un diagnóstico técnico. Yo le llamo la autopsia procesal, poder determinar qué cuento en el proceso, con qué cuento en el proceso para tomar la decisión de lo que voy a hacer en mi estrategia, de lo que debo decir y aquello que no debo decir. El segundo aspecto es la ejecución. Para un estratega no solamente es importante tener un diagnóstico, sino determinar específicamente cuál es el camino que debo seguir para poder realizar esa intervención, cuál es el soporte y cuál es el tiempo en que tengo que tomar esa decisión. Debo considerar estos aspectos sobre la base de lo que cuente el fiscal, de lo que conste en el expediente. Y es que esta formulación de cargos se realiza sobre la base de actuaciones que están en un proceso, no sobre las actuaciones que va a realizar en un futuro. No puede decir el fiscal que le imputa el delito de robo por una versión que se tomará la semana que viene, luego de que se realice esta audiencia de formulación de cargos. Debe tenerla ya a esa versión ahí, y esa versión debe darle cuenta de que en ese caso específico el procesado ha tenido participación. Entonces se tratan de aspectos concretos, de aspectos objetivos, de aspectos que están en el expediente, de aspectos que se los puede revisar y se los puede obviamente contradecir dependiendo del momento específico que se da en el proceso realizar y que convenga realizarlos. Bien, aquí vamos a realizar esta primera parte de la exposición. Ahora vamos a responder algunas preguntas que se han realizado, son bastantes, de acuerdo a las intervenciones que ustedes han tenido. Vamos a escoger únicamente 3 o 4 preguntas, siendo estas las más relevantes para poder tomar una participación de ustedes. Bien. Vamos con las preguntas. Hemos escogido al azar 3 preguntas que ustedes han realizado. La primera pregunta dice: durante la audiencia de formulación de cargos, como usted lo ha dicho, ¿es el fiscal como dueño de la acción pública penal quien debe motivar en base a los elementos de convicción? En su alegato debe dar a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos. Debe dar a conocer
efectivamente no solamente los elementos fácticos y jurídicos, sino, como expliqué, los elementos fácticos, probatorios y jurídicos. Es decir, debe contar con estos tres elementos la argumentación que realiza el fiscal para formular cargos. Lo fáctico y lo jurídico está atado por lo probatorio, por los elementos de convicción. Existe entonces un nexo entre lo fáctico, que son los hechos, y lo jurídico, que es el tipo penal, entre el supuesto abstracto que determina la ley, que es el componente jurídico, que es el tipo penal, es un componente abstracto que determina el legislador, una hipótesis jurídica que nosotros le llamamos delito. Debe existir una conexión o un ejercicio de tipicidad con el hecho concreto que sucede en la vida real, es decir, con la conducta que está imputando. Esto está atado o unido con los elementos de convicción. Debe decir la conducta, debe decir cuál es el tipo penal, y lo que une estos dos aspectos son los elementos de convicción. Entonces, no solamente debe dar a conocer los elementos fácticos y jurídicos, sino también los probatorios. La segunda pregunta dice: buenas noches, doctor. En su caso, al haber laborado como fiscal y como abogado defensor, a su criterio, ¿cómo se efectúa una correcta defensa técnica cuando en muchos casos el investigado es notificado con la investigación previa tan solo unas horas antes de que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos? Ciertamente existen lesiones al derecho a la defensa, en algunos casos específicos, especialmente en aquellos que tienen que ver con delitos graves y en los que se utilizan técnicas especiales de investigación. Recordemos que aquí existe la posibilidad inclusive de que se realicen diligencias con reserva judicial, es decir, que se realicen diligencias sin que las conozca formalmente la persona que está siendo investigada. Me refiero a vigilancias y seguimientos, me refiero a interceptaciones telefónicas, etc. En todos estos casos, estas personas no se llegan a enterar del proceso sino hasta cuando son detenidos, y inmediatamente dentro de las 24 horas se les formula cargos. Afecta al derecho a la defensa. El derecho a la defensa, además, de conformidad al artículo 282, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, es un derecho que la persona tiene desde que está investigado. Revisen esta norma, es importante. Desde que está investigado como sospechoso debe ser notificado o se le debe hacer conocer de lo que se está actuando en su contra. Esto también lo determina nuestra legislación en el artículo 76, número 7, letra A de la Carta Suprema. Esto es: nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del procedimiento respectivo. Es decir, en todo momento procesal requiero el derecho a la defensa. Existe el antecedente y se me debe hacer conocer. En este caso, a la persona que está siendo investigada, se le debe hacer conocer de esa investigación originada en su contra para que se realicen las diligencias y él pueda ejercer la contradicción. Lo que no puede pasar es de que a esta persona se le presente la denuncia, por ejemplo, el 1 de enero del año 2020, y se le hace conocer de la investigación previa en su contra el 4 de mayo del 2020, casi 5 meses después. Y todas las diligencias que se realizaron en ese periodo, entre enero y mayo, sin su contradicción, ¿tendrán validez? Aquí existe un problema ya de garantías, un problema en que se lesiona el derecho a la defensa, un problema que puede generar la nulidad. Esta es la situación. Esta persona tiene derecho a la defensa desde que se origina la investigación en su contra. Entonces, vemos que efectivamente en supuestos como estos, en los que se tratan de delitos graves y se llevan investigaciones complejas utilizando técnicas especiales de investigación, la misma ley establece una especie de blindaje para que esa persona no se defienda
porque a su criterio, a criterio de la norma me refiero, del espíritu del legislador, podría ponerse en riesgo la investigación. Pero existen otros casos en que no se aplican estas técnicas especiales de investigación y las personas que están siendo investigadas no conocen de esa investigación hasta que en algún momento son detenidas con una orden de detención del juez, luego de que se ventiló una investigación previa en su contra de 4 o 5 meses en la que se recogieron elementos de convicción, y se le hace conocer a él con una orden de detención para formularle cargos dentro de las 24 horas. Existe una lección expresa del derecho a la defensa. Un juez de garantías que conozca esa audiencia efectivamente determinará que en ese caso específico se vulnera el derecho a la defensa, o también este es un presupuesto que se trabaja en la audiencia preparatoria de juicio, que es la que vamos a ver en el siguiente módulo. En la parte formal de esta audiencia preparatoria de juicio se tratan de estos vicios que lesionan el procedimiento. Bien, muchísimas gracias por la atención. Hasta ahí vamos a avanzar en esta clase que se ha extendido ya casi hora y media. Vamos a vernos en la fecha que está programada y que consta además en el afiche que ustedes tienen en el ámbito de esta página de Facebook, y también ha sido comunicado oportunamente de manera virtual. Muchísimas gracias por todas sus inquietudes, les vamos a responder oportunamente, y también los invito para que participen de manera activa en la próxima capacitación. Esto es la que se llevará a cabo este viernes, en donde trataremos específicamente los componentes de la audiencia preparatoria de juicio. Un abrazo fuerte a todos, que tengan una buena noche. Hasta pronto.